Y así, con la musiquita de George Baker, entramos en la columna de todos los miércoles de Leonardo Pichón Fontana, Variaciones en Radio. ¿Cómo Leo? estás, Luca? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué tal, Leo? Ya nos vimos. Sí, hace pero yo 2 horas. salgo de vuelta, porque para así me voy soltando. Bueno, suéltese. Bueno, hoy les traigo un tema que es recurrente y es uno de los temas que de alguna manera está marcando un poco la agenda electoral de cara a las próximas elecciones en todos los candidatos, que es la cuestión con las pymes, las pequeñas y medianas empresas, lo que muchos consideran el motor de la economía argentina. Bien. Desde, digamos, hace buena parte de la historia hacia acá. Perfecto. Sabemos que en la Argentina los fundamentos de su sector industrial lo construyeron las pymes a lo largo de la historia, surgidas de la gran corriente de la inmigración del siglo XIX con el modelo agroexportador. Hoy el país cuenta con más de 650.000 pymes que representan casi el 99,6% del total de unidades económicas y aportan, digamos, casi el 70, o aportaban, mejor dicho, casi el 70% de la formación de empleo en la Argentina. Recordemos que Argentina, al ser un país subdesarrollado, también es un país semi-industrializado. No tiene una industria pesada, grande y desarrollada. Por lo tanto, las pymes son el colchón del motor de la economía y del mercado interno argentino. Tal cual. Es importante, antes de entrar en la cuestión actual, hacer un recorrido histórico de cómo surgen las pymes y cuáles fueron los aspectos que las marcaron. Los historiadores y, digamos, los grandes economistas que más entienden del tema dicen que hay 3 periodos de lo que es la industria nacional argentina. El primer periodo, ¿sí?, que va desde 1880 con la famosa generación del 80 y el nacimiento del modelo agroexportador. Sí. Donde se dan las primeras pequeñas y medianas empresas que funcionaban en el círculo, muy centralizadas en el círculo de Buenos Aires, alrededor de lo que es el Río de la Plata. Claro. Este modelo agroexportador... Por la aduana, ¿no? Por la aduana de Buenos Aires, o el puerto. Este modelo agroexportador tuvo su auge en 1880 y se mantuvo hasta 1930. Donde estos mismos especialistas coinciden que nace el segundo momento de la industria nacional, que es cuando Europa y Estados Unidos, es decir, los países desarrollados, entran en la crisis económica por el crack del 29, hace que eso empieza lo que es la sustitución de importaciones. Claro. Los productos manufacturados que antes se compraban afuera se empezaron a hacer acá porque los países desarrollados no estaban en condiciones de comprar. Entonces, por una cuestión de que no le quedó otra a los gobiernos de entonces, a los gobiernos conservadores de entonces, empiezan a hacer de manera muy light, muy incipiente, la industria nacional propia. Tal cual. Sí, hay que decir, ¿no?, que a lo largo de gran parte de nuestra historia, Argentina se caracterizó por exportar la materia prima para después comprar el producto hecho, con el mismo cuero que importábamos acá. Tal cual. O sea, vendíamos el cuero, nos vendían el zapato y lo comprábamos contento y lo lucíamos en las principales plazas de la República con cuero nuestro. Tal cual. Pero bueno, lo cierto es que en 1930 hay una bisagra en la industria nacional argentina porque comienzan a desarrollarse las pequeñas y medianas empresas y comienza el nacimiento, casi se diría oficial, de la incipiente industria nacional. Bien. Ese modelo de sustitución de importaciones, entre 1930 y 1976, tuvo diferentes idas y vueltas con diferentes gobiernos y con también, de alguna manera, valga la redundancia, diferentes propuestas, pero el modelo de sustitución de importaciones continuó. Tanto con los conservadores en los 30, con Perón en los 2 gobiernos de Perón, con Frondizi, con Ilia, con las dictaduras de Onganía. Pero, ¿qué ocurre? En 1976, como todos sabemos, ocurre un golpe militar que tenía un modelo económico que de alguna manera venía a, digamos, sentó las bases de lo que posteriormente conocimos como el neoliberalismo en la Argentina, que instaura un modelo de desindustrialización muy fuerte con la apertura indiscriminada de las importaciones, que fue de la mano de José Alfredo Martínez Dios, el siniestro ministro de la dictadura militar. Cualquier parecido a la coincidencia es pura realidad. Es pura realidad, exactamente. Entre 1976 y el 2001, que es ese tercer periodo de la historia industrial argentina, desaparecieron más de 100.000 pequeñas y medianas empresas por las políticas de liberación de los mercados, apertura indiscriminada, digamos, de las importaciones y una convertibilidad que terminó de eclosionar el sistema productivo. Esa convertibilidad y esa eclosión tuvo su punto culmine en el año 2001, cuando el que se vaya el estallido social que todos conocimos.
A partir del año 2003, de alguna manera, primero el gobierno de Néstor Kirchner y después de Cristina Fernández, intentan volver de alguna manera a lo que fue ese modelo de sustitución de importaciones y al darle un desarrollo muy fuerte a lo que es el mercado interno, sí, y fomentar el consumo interno y la reindustrialización del país, se le da impulso otra vez a las pymes, y las pymes, debido a que, como digamos, la sociedad empezó a recuperar poder adquisitivo, empezó a tener más dinero para el consumo y el mercado interno se fue desarrollando y las pymes tuvieron su momento de auge. Entre el 2004 y el 2011, sí, en Argentina fue el momento de mayor esplendor de las últimas décadas, los últimos 40, 50 años de las pymes, se considera. Claro. Digamos, sabemos que, el surgimiento de las pymes tuvo de alguna manera un fuerte respaldo del Estado, donde se les dieron créditos muy baratos, y al haber de alguna manera consumo en la sociedad hizo que las pymes que producían diferentes productos pudieran vender y tuviesen un capital activo permanente y gente consumiendo, lo cual eso hacía que no solo que nacieron y se pudieron instalar, sino que fueron creciendo y se fueron expandiendo. Claro, se fue generando como un círculo virtuoso, ¿no? Sí. Pero esto hay que decirlo también, porque no todo fue tan color de rosa. A partir del 2011, quizás afectado por la crisis internacional de la caída del Lehman Brothers en Estados Unidos, el Lehman Brothers fue en el 2008, la crisis del 2008 de Estados Unidos, y lo que fue en Brasil la incipiente crisis económica que empezó a vivir uno de los principales aliados en esta cuestión del desarrollo industrial. Sí, una de las economías, la economía más grande de la región, ¿no? En la región, sí. Este proceso de expansión de las pymes empieza a tener algunos problemas, algunas dificultades. Esto no implicó, de todas maneras, que la economía argentina dejase de crecer. Lo que pasa que entre el 2004 y el 2011 la Argentina creció, como se decía, a tasas chinas. Claro. Es decir, casi se cuadruplicó la producción local. Es difícil sostener ese nivel de crecimiento, ¿no? de crecimiento. Pero lo cierto es que fue bastante abrupto. Desde 2011 a 2015 empezó a crecer entre el 3 y el 10% anual, lo cual a las tasas que venía creciendo anteriormente fue una baja notoria. Claro. Algunos especialistas entienden que este fue uno de los principales motivos por los cuales la anterior gestión perdió las elecciones en 2015, ¿no? La sensación que se percibió en algunos sectores de que del deterioro, ¿no? de ese mercado interno, del consumo interno y demás. Pero bueno, y así nos encontramos en la situación que vivimos hoy, que según datos de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, desde 2015 la producción de las pymes industriales cayó un 1,7% en mayo de este año, frente al igual mes del año anterior, donde cayó un 5% si se la compara con abril del año pasado. Abril de este año. Perfecto. Es decir, en lo que va del año se acumula un descenso del 3%. Entre los sectores más golpeados están lo que es la industria gráfica, papel cartón, edición de impresión, calzado y marroquinería, que cayó un 8,6%, productos de maderas y muebles, que cayó un 7,8%, productos textiles y prendas de vestir, que cayó un 7,6%, y minerales no metálicos, que son 5,8%. En total, esto haría más o menos un número total de un 30% en lo que va del año, lo cual es mucho. Claro. Pensemos que es un sector que durante casi 10 años creció de manera desorbitante y de golpe está viviendo cada vez más el deterioro, no solo por la falta de la pérdida del consumo de la sociedad, sino que encima esto tiene que ver con el segundo factor, la apertura indiscriminada de importaciones. Claro. En sintonía con lo que hablamos hoy del modelo económico de José Alfredo Martínez de Oz, que el gobierno se rasga las vestiduras diciendo que no tienen nada que ver. Bueno, sabemos que no es así. Tiene mucho que ver el modelo económico, es muy similar con lo que es la cuestión del control de la política monetaria. Aquel gobierno de 1976 fue uno de los gobiernos que más devaluó la moneda, la disparada del dólar en aquellos años, y para este año tenemos el dólar a 18 con algo. Sí. O sea, eso hace que los costos se encarezcan mucho más, que el salario en pesos se valga mucho menos y el poder de compra sea mucho menos de la gente. Entonces eso hace que no se puedan desarrollar, a ver, ¿de dónde se sustentan las pymes? Del consumo interno.
porque las grandes industrias que en Argentina no existen, las que hay son extranjeras, obtienen rentabilidades de diferentes sectores, pero las pymes no. ¿Sí? Claro. Las pymes solo comercializan acá. Son muy pocas las que pueden exportar. Sí, y aparte ahí se empieza a generar otro círculo que no es virtuoso, sino más bien todo lo contrario, y que tiene que ver con, bueno, si en el bolsillo de la sociedad hay cada vez menos plata, o esa plata permite adquirir cada vez menos productos, consumir cada vez menos, bueno, la sociedad va a ir a consumir los productos de fabricación o de la productividad de las pymes con menos asiduidad, digamos. Entonces también ahí el empresario pyme empieza a replantearse su planta de trabajadores, reduce su planta, hay, bueno, gente que pierde el laburo, por lo tanto esa gente pasa a estar en la calle sin un mango para poder ir a consumir a otros rubros, ¿no? Claro. Y así se va generando todo un circuito que termina destruyendo todo ese mercado interno del país. Donde se te cae una industria, la otra industria, que por ejemplo una pyme que hace zapatillas. Sí. Después tenés la industria de los que producen el cuero para esas zapatillas, que hay algunas que se hacen acá. Entonces, si cae uno, produce menos zapatillas, el otro tiene menos para poder de compra, tiene menos. Claro, ¿entendés? Entonces es un efecto dominó que va generando que ¿quién gana terreno acá? Las grandes empresas. Hay una explicación de esto de Alejandro Dolina, una vez que estuvo, creo que en TVR, y él toma el caso de una zapatería, y empieza a explicar justamente esto que estamos hablando, ¿no? Cómo, bueno, si la gente consume menos zapatos, el dueño de la zapatería echa a uno o dos empleados, y bueno, se va generando esa rueda macabra, ¿no? Claro, sí, y el malestar social que genera. De acuerdo a un informe de la Asamblea de la Pequeña y Mediana Empresa, la APYME, que también depende de CAME, arroja que más de 1.800 empresas, escuchen bien, más de 1.800 empresas debieron cerrar en lo que va del año, debido a la crisis que atraviesa la industria. Esto implicó que unos 72.000 trabajadores quedaran desocupados. Son 72.000 familias. 72.000 familias. A ver, esto registrado hasta ahora. Este informe es de mayo. Claro. Bueno, es un dato muy alarmante. No es por nada que esté en boca de muchos candidatos, porque ahora viste que todos son los abanderados de las pymes. En campaña. Fíjense, presten atención a los discursos de campaña en los diferentes candidatos. No, yo vengo por las pymes, yo vengo a salvar a las pymes, las pymes, que no es como que está presente, porque bueno, fue el motor de la economía y de la recuperación económica desde 2001 para acá, y de alguna manera está siendo muy afectado, y el panorama, por lo que podemos ver, no es para nada alentador, en función de las posibles medidas económicas que se pueden tomar y que se especula que pueden existir. Pero bueno, lo cierto es que Argentina, para ser un país subdesarrollado y estar ubicado geográficamente en Latinoamérica, es un país, después de Brasil, que tuvo cierta cultura histórica de desarrollo industrial. No es que nunca, mucha gente no reniega de que la industria, que acá la cuestión de la riqueza fue siempre el campo, y del campo. Primero que es campo, ahora el campo es agroindustrial, o sea que tampoco es meramente agrario. Sí, fue una de las disputas, vos sabrás mejor, pero fue una de las disputas de los gobiernos de Perón, ¿no? Claro. Intentar potenciar al sector industrial, trajo también aparejado una fuerte crítica del sector agropecuario. Lo que pasa que lo que ocurrió en ese entonces, que después lo hizo también Frondizi, fue que se aumentó la carga tributaria entre los sectores de mayores ingresos del sector agropecuario, la sociedad rural, y con eso se empezó a financiar el incipiente desarrollo industrial. Claro. Sí, que podemos pensar también que la 125 en aquel momento, en el 2008, intentaba también de alguna manera retener parte de la ganancia por exportación del sector agropecuario para poder desarrollar después otras industrias y también poder financiar de esa manera políticas sociales, ¿no? Claro, sí, sociales y de desarrollo y de un montón de cuestiones que las empezamos a ver una vez que se sacaron las retenciones, porque aumentó el precio de los alimentos, hay menos presupuesto para un montón hay un montón para educación, para salud, para un montón de cuestiones. Y eso de alguna manera también se hacía con las retenciones. Uno tiene la idea de que la presión tributaria es mala.
depende qué presión tributaria, ¿Y a quién? ¿A quién? Depende de a quién. ¿Y qué haces con eso? Porque Claro. yo pongo un ejemplo. Argentina es un país, un estado pobre económicamente, porque, digamos, recauda bastante poco comparándolo con lo que es el estado norteamericano, Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos es un estado que recauda mucha plata, tiene una fuerte carga tributaria. Lo que pasa, ¿qué pasa? El 60% de eso va a industria bélica. O sea, no distribuye. Sí, Argentina, hasta hace 2 años o 3 años atrás, recaudaba menos de lo que es el Estado norteamericano. Bueno, tiene mucha menos, no tiene una industria propia, tiene mucha menos densidad de población, pero bueno, pero ¿qué pasa? Si bien recauda menos, redistribuye más. Si lo importante no es solamente vos qué haces con la presión tributaria, sino que una vez que vos tenés la plata, ¿qué haces? Si la concentrás o la redistribuís. Esto es básico. Claro. La economía es eso. Es bastante sencillo. Sí, que la sí, quieren sí. hacer difícil. Había, creo que era Scalabrini Ortiz, que decía, bueno, para vos entender de economía tenés que saber sumar y restar. Si a vos alguien te lo explica y no lo entendés, si te lo vuelve a explicar de vuelta y vos no lo entendés, es porque te está mintiendo. Claro. Te está Sí, haciendo sí. creer otra cosa. De hablar. Pero bueno, lo cierto es que el sector industrial argentino, las pymes, están atravesando un momento bastante complicado y es el cimbronazo de alerta que yo creo la sociedad debería de tener, porque para vos poder salir adelante y desarrollar tu economía tenés que tener una industria fuerte que de alguna manera te sustente, un colchón económico que te impulse, ¿no? Tal cual. Ahí estamos. Ahí estamos, sí. Perfecto. Bueno, ahí pasaba entonces la columna de Leonardo Pichón Fontana, Variaciones en Radio, en este por decreto número 20, X5 Radio FM 91.3. Quédate ahí que hay más hasta las 24.